El 1 de octubre pasado se leyeron las sentencias relacionadas con el circuito represivo Mar del Plata-Necochea, que funcionó durante la última dictadura cívico-militar. Tras 15 meses de debate oral, el Tribunal Federal número 1 de Mar del Plata condenó a 12 de los 14 imputados por crímenes de lesa humanidad. SNS habló con algunos de los principales protagonistas para tratar de comprender el por qué aquellas condenas dejaron una sensación ambigua. Nosotros tenemos una primera etapa que fue el juicio por la verdad, donde teníamos las leyes de impunidad, audiencia de vida y punto final, que no nos permitían juzgar penalmente a los responsables del terrorismo de Estado. Se reconoció el derecho a la verdad de las víctimas e impulsaron el juicio por la verdad. Los juicios por la verdad habían surgido, digamos, como iniciativa jurídica frente a la imposibilidad de continuar los juzgamientos penales. En Mar del Plata comenzamos los juicios de la verdad en el año 2000. Y lo interesante que tuvieron es que lograron una amplia repercusión en la sociedad civil respecto a instituciones que se comprometieron con el juicio. Cuando en el 2003 el Congreso dicta la nulidad de las leyes y se reabren las causas a los genocidas, con todas las investigaciones que habíamos hecho durante el juicio por la verdad, iniciamos las causas penales. Lo importante de los juicios por la verdad fue que permitió el acceso a declaraciones testimoniales que en las causas penales previas durante el 80 no se habían logrado. Y permitió de alguna manera sistematizar, bueno, todo lo que se había podido avanzar durante los años 80. Y ahí empezamos este derrotero de tantos años hasta que llegamos a juicio. Esta causa estaba conformada por Centro Clandestino de Detención. Cuando nosotros militábamos en Hijos y éramos muy chicos, hablábamos de una condena social, porque sabíamos que las leyes de impunidad, audiencia de vida, indulto, punto final, habían hecho que los responsables de la dictadura cívico-militar estuvieran en la calle, viviendo en sus casas, caminando por las mismas veredas que nosotros. Entonces nosotros decíamos, como no podemos pedir la justicia formal, pedimos la condena social, que era el escrache. Por eso el mecanismo del escrache, como herramienta para que el vecino supiera quién vivía en su cuadra. De ese momento a hoy hay muchos cambios. Hubo mucha voluntad, en primer lugar, de los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, APDH, bueno, todos los organismos. Y en segundo lugar, una decisión política de transitar este camino, que tenía que ver con Néstor, la baja de los cuadros, el 2003, el 2004 y la ESMA, tenía que ver con una decisión y una política de Estado en materia de derechos humanos. Nosotros tenemos una causa penal por el centro clandestino La Cueva, una causa penal por el centro clandestino de la Comisaría Cuarta y otra por todo el circuito represivo de Necochea. Las acumulamos, se dice, las juntamos para llegar a juicio. La Comisaría Cuarta funcionaba como el centro clandestino de recuperación de los presos de la cueva. Pasaban los que estaban detenidos y luego eran llevados a torturas a otros centros de detención o aquellos que eran llevados a la comisaría para luego ser liberados. Y cuando la cueva estaba llena, se los alojaba en la Comisaría Cuarta y de noche se los sacaba a torturar a la cueva. Lo mismo sucedió con todo el circuito represivo de Necochea, que había dos comisarías, la primera y la tercera, lo que actualmente es la tercera. Los traían a la Comisaría Cuarta, los dejaban ahí y de ahí los sacaban a torturar a la cueva todas las noches. En el caso particular de la policía, y sobre todo de la policía de la provincia de Buenos Aires, la participación orgánica en el plan criminal está demostrada, porque el jefe de la policía era el general Camps. Es decir, que la operatividad de esa policía no estaba al mando de policías, estaba al mando del ejército. Entonces, evidentemente, esa policía actúa orgánicamente como parte del sistema represivo y son responsables por esa participación. Esta es la primera causa en Mar del Plata donde nosotros tenemos imputados a los policías de la provincia de Buenos Aires, porque la policía, por su extensión territorial, por la cantidad de efectivos que poseen cada una de las localidades y por su trabajo, es la que más conoce el terreno. Entonces, si iba, por ejemplo, como sucedía en esta causa,
Tocalino, que era del ejército, tenía que quedarse a cargo de Necochea. Tocalino era de Mar del Plata, no conocía Necochea. La fuerza que él podría brindarle información sobre dónde estaban los objetivos a capturar, como ellos los denominaban, era la policía de la provincia de Buenos Aires, que efectivamente tenía establecimientos allí. Y además ellos estaban obligados a tener información, la información de todas las actividades gremiales, culturales, sindicales, de los colegios secundarios que se hicieran, y tener listas de las personas que participaban. O sea que esa era la base primaria de información de la que se valían las fuerzas después armadas para llevar adelante los operativos. Es muy importante que estas causas avancen, y sobre todo que se avance con los cómplices que hubo, tanto que fueron civiles como que también fueron parte de la justicia y que todavía hoy siguen ejerciendo poder, como es el caso del juez Hoff, puesto a dedo por Saint James, que hace poquito falleció. El caso de Pedro Federico Hoff en Mar del Plata, donde no solamente no se investigó adecuadamente, sino que se informaba a la autoridad militar de lo que se estaba investigando. Una persona que está siendo imputada por 176 delitos de lesa humanidad, entre ellos los que tienen que ver con la noche de las corbatas, ¿no? La protección de Hoff, por una parte, pasa por el poder político y por las redes que él ha tejido en la democracia incluso, y por el otro lado, por la misma protección judicial y de la cúpula judicial que tenemos actualmente. Porque él sigue ocupando un cargo, sigue gozando de todos los beneficios de tener un despacho, de tener una designación como magistrado y de tener fueros y de tener impunidad. La mayoría de los jueces continuaron. Entonces esa continuidad hace que evidentemente la impugnación de la justicia haya sido muy compleja. Cuando se recuperó la democracia, algunas víctimas comenzaron a reclamar juicios de daños y perjuicios por la detención ilegal, etc. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que esas demandas estaban prescriptas, porque habían pasado 2 años desde la liberación, porque sostuvieron de que el Poder Judicial había sido un poder que había funcionado institucionalmente con normalidad. Se da una situación compleja con el Poder Judicial, donde hay fuertes intereses actuales, digamos, ¿no? Es decir, la mayoría de los militares que están sometidos a proceso están en retiro, digamos. Son militares que en este momento no ocupan ningún cargo ni ninguna función activa en las Fuerzas Armadas. En cambio, estos jueces son jueces en funciones, que la propia institución, a partir de que los ha tolerado, de alguna manera los ha legitimado. Muchos de esos jueces o integran el Poder Judicial o forman parte de la familia judicial. Es decir, tienen familias que están en el Poder Judicial. Es decir, entonces es mucho más difícil lograr ese grado de justicia.